Muy buenas tardes. Los saludo. Soy el doctor Héctor León, profesor del IAPE Universidad. A nombre de nuestras autoridades académicas, el maestro José Luis Lara Ramírez y mi compañera aquí presente, la maestra Ana Karina Gómez Gurani, les doy la bienvenida a este ejercicio académico. De tal manera que vamos a iniciar un evento, un conversatorio que hemos titulado ¿Por qué es relevante el desarrollo humano?, sobre cómo el desarrollo humano modifica el entorno personal y social. Quiero, para iniciar, hacer una suerte de presentación, justificación de la temática, señalar por qué es relevante esta temática, no sin antes agradecer a quienes me acompañan en esta sala virtual, particularmente a quienes serán panelistas, mi compañera Gabriela, de tal manera que Gaby Delgado, bienvenida, gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y también mi compañera panelista en este ejercicio, Adela Mendoza. Adela, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, doctor Héctor. Buenas tardes. Quisiera presentar el objeto, el propósito de esta temática, señalando que el tema del desarrollo humano es un asunto considerablemente complejo. Esclarecer qué sea el desarrollo humano no es un asunto simple. Esta universidad tiene 2 programas en desarrollo humano, una licenciatura y una maestría, y las discusiones que podemos generar en torno a esto no son simples y ordinarias. Hay por lo menos 2 acepciones comunes sobre el desarrollo humano. En el mundo de la economía, de la sociedad, el desarrollo humano está referido al tema del crecimiento económico, al Producto Interno Bruto, a las variables per cápita. Y ese es un modo de entender el desarrollo humano. La pregunta es si eso es el desarrollo humano o eso es el todo del desarrollo humano. Y así como ese es un terreno, otro terreno para hablar de desarrollo humano es el mundo de las ciencias de la salud, donde el desarrollo humano es entendido, entre otras muchas cosas, como crecimiento, pero también crecimiento en términos de autonomía, crecimiento en términos de definición, de autorrealización, de autoproyección, de autoconciencia, de autodefinición. El objeto, el propósito de este conversatorio no es discutir qué sea el desarrollo humano, pero sí es discutir por qué es relevante el desarrollo humano. Y en esta ocasión nos concentraremos particularmente en esta perspectiva, en esta segunda perspectiva, sin negar ni que eso represente una visión reduccionista de todo lo que el desarrollo humano es. Justamente lo contrario. En este sentido, señalaré algunas razones que nos convocan a seguir discutiendo este tema. El mundo que nos está tocando vivir, la realidad de este país, pone en duda y cuestión nuestras posibilidades de humanizarnos. No se trata solo de barreras ordinarias, como el hecho de que no podemos comprar la canasta básica por asuntos de inflación o estanflación, sino que en el mundo que hemos configurado, las sociedades como las nuestras, sociedades marcadas por una lógica de consumo, sociedades con una lógica civilizatoria, donde lo central es la atomización, son ciudades con una lógica de individualización saturadas por los malos servicios de transporte. ¿Qué es la vida humana cuando nuestra vida en ciudades
como la Ciudad de México, de Monterrey, de Puebla, la misma ciudad de Chihuahua, uno puede pasar no solo 1 hora, sino 2, 3 horas en el transporte público para llegar a nuestro trabajo. Lo que supone o lo que implica es que salimos de nuestra casa a una determinada hora, llegamos, arribamos al trabajo y cuando salimos regresamos a casa a dormir, a descansar para volver a trabajar al día siguiente. La pregunta es si eso es el desarrollo humano, si eso es vida humana. Ese no sería el único ni el mayor de nuestros problemas. Las sociedades que hemos configurado, marcadas por psicosis social, por desaparición forzada, por migración forzada, ponen en deuda y cuestionan nuestra seguridad, nuestras posibilidades de andar a pie sin la preocupación o el miedo de ser una Devani, ¿no? De convertirnos en una cifra de desaparición forzada. Vivimos en ciudades todavía marcadas por lógicas patriarcales, donde las mujeres siguen teniendo muchos menores derechos, nulas posibilidades de asimetría y desigualdad, sociedades de exclusión y de racismo que no reconocen diversas formas de construir la familia, de vivir el amor y la libertad, que generan lógicas de exclusión, de negación. La pregunta es, ¿qué es el desarrollo humano en estas sociedades? Y si bien todo eso es relevante, no podemos pasar de largo frente a formas de construir la vida que suponen la explotación de la tierra con lógicas de agroindustria, tala inmoderada, monocultivos, una industria de producción en función del consumo cárnico, con todo lo que ello representa en términos de derechos de animales. Son sociedades donde hay muchos residuales humanos. ¿Cuáles son algunos de estos residuales humanos? Los adultos mayores. Los adultos mayores en las sociedades capitalistas como la nuestra son considerados sujetos desechables porque son improductivos. Los muchos años que trabajaron no justifica que puedan seguir viviendo en familia y para ello construimos espacios que se convierten a veces en tiraderos de basura humana. La pregunta es si eso se justifica. Las transformaciones que operan en un sistema como el educativo han provocado que las escuelas se conviertan en empresas y entonces los estudiantes son tratados como clientes. Los saberes que se les transmiten no son saberes siempre o necesariamente fundamentales para la vida humana. Por lo tanto, en muchos sentidos, no queda claro qué alternativas tenemos de humanizarnos. La pregunta de qué significa lo humano y hacia dónde dirigirnos se desdibuja. Estas y otras muchas razones provocan que nos hagamos la pregunta de por qué es relevante pensar el desarrollo humano. Una universidad como la nuestra, con 2 programas de desarrollo humano, necesaria y obligadamente se ve convocada a pensar el desarrollo humano. Lo que queremos proponer es un ejercicio de reflexión sobre el desarrollo humano a partir de las experiencias de 2 compañeras que generosamente han aceptado implicarse en este ejercicio de diálogo. Con ellas, con Gaby y con Adela, sostendré un diálogo a partir de su proceso formativo, de cómo estudiantes de maestría en desarrollo humano y valores, ellas nos van a permitir entender desde su propia lectura la relevancia del desarrollo humano. Este sería la justificación, pero antes de entrar en materia, quisiera ceder palabra a la coordinadora de este programa, de este posgrado, que convoca este conversatorio para que nos diga por qué para una maestría como esta sería relevante este ejercicio. Maestra Karina. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar nuevamente aquí hablando de esta temática del desarrollo humano y ahora con estudiantes egresadas ya de este plan de estudios de nuestra maestría en desarrollo humano y valores. Un tema que, si bien ya lo comentaste, Héctor, es enormemente importante, pues nos lleva precisamente a buscar
las herramientas, a buscar el conocimiento para lograr el bienestar, ¿sí? Para conocer el desarrollo humano, para conocer cómo podemos llegar al bienestar dentro de un desarrollo humano, y precisamente la maestría en desarrollo humano y valores tiene como objetivo central capacitar en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Bien lo decías hace un momento, en el contexto en el que nos encontramos, requerimos de habilidades de mediación de conflictos, requerimos de comunicación empática, precisamente hablabas, hacia individuos vulnerables, comunicación eficiente. Requerimos de profesionales que promuevan proyectos de mejora en la prevención del acoso escolar, del acoso laboral, la mediación en la paz, sexualidad, inclusión educativa. La maestría en desarrollo humano precisamente impacta en estos puntos en todas las esferas del ser humano desde una visión sistémica, desde una visión holística, es decir, tenemos una perspectiva desde las diferentes áreas de vida del ser humano para poder colaborar en desarrollar proyectos tanto individuales, familiares, sociales, en centros educativos, en los centros laborales, a nivel social en general, y que podamos con esto llegar precisamente a desarrollar todas las habilidades para que el ser humano pueda desenvolverse satisfactoriamente en su vida. El objetivo central de nuestros egresados, de su labor como egresados, es hacer diagnósticos sistémicos precisamente, conocer lo que está sucediendo en el ser humano, en la persona, y poderlo orientar, poderlo canalizar hacia el punto en donde él pueda o ella pueda adquirir esas habilidades que está requiriendo para tener una calidad de vida. Dentro de la formación académica, nuestro objetivo es que los alumnos, las alumnas, integren conocimientos, habilidades, valores, en base a la construcción de la realidad de cada uno y cada una de ellos, que les permitan orientar su vida en todos los aspectos personales, profesionales y sociales. Y aquí digo su vida porque precisamente necesitamos primero trabajarlos, poder aplicarlos como individuos en nosotros mismos, y los aplicamos luego en todos los proyectos. Esa es una de las características de nuestra maestría en desarrollo humano y valores, que bueno, además de esto es la primera o el primer plan de estudios que tuvimos en el YAPE Universidad, es con el que nace el YAPE Universidad, y precisamente es una particularidad. Se trabaja con la persona, el estudiante, la estudiante puede trabajar consigo mismo, y con esto también puede aplicar a todo su entorno los conocimientos. Esto se genera a través de la reflexión-acción de las ciencias humanas, ¿sí? Para tener precisamente esa incidencia integral en la formación humana de personas, familias, como les decía, organizaciones, comunidades. La maestría en desarrollo humano tiene un perfil muy amplio. De hecho, cualquier carrera, licenciatura, ingeniería, cualquier carrera profesional es bienvenida para la maestría, específicamente para la maestría en desarrollo humano y valores, por la amplitud con la que se trabaja precisamente en el entorno y dentro de la misma persona. Entonces, bueno, yo les doy la bienvenida nuevamente. Héctor, agradezco toda esta introducción y cedo la palabra a nuestras panelistas para que, bueno, podamos dar inicio a este conversatorio. Gracias, Karina. La razón de ceder la palabra a Karina es justamente porque quien convoca y organiza este ejercicio es justamente este programa. Una vez que Karina ha señalado la relevancia de la temática, presentaré a quienes me acompañan en esta sala virtual. En primer lugar, a Gaby, María Gabriela Delgado Rodríguez, es licenciada en lengua inglesa por la Universidad Autónoma de Chihuahua y también cuenta con una licenciatura en educación preescolar. Gaby es justamente maestrante de esta maestría en desarrollo humano y valores
y ella ha dedicado mucho de su trabajo, de su ejercicio, al ámbito educativo, ¿no? Particularmente siendo docente de español e inglés en diversos proyectos. Actualmente es maestra de inglés a nivel preescolar y primaria en el Colegio Dosal. Gaby, muchas gracias por implicarte en este ejercicio. Muchas gracias a ustedes. Y quisiera presentar con un gusto significativo Adela Mendoza, Oaxaca. Me representa un gusto significativo por lo que ella me significa como profesionista y como persona. Adela tiene una especialidad en español en la Escuela Normal Superior José Medrano. Ella estudió la licenciatura en Educación Primaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una licenciatura en Psicología Clínica y del Desarrollo. También tiene una maestría en Psicología Clínica y Adela es egresada de este programa de Maestría en Desarrollo Humano y Valores. De tal manera que es una trayectoria amplia de una mujer que fue docente en el estado de Chihuahua durante más de 30 años, ocupando también puestos directivos, por ejemplo, en la Escuela Primaria Rotaria Federal número 1. Adela, me da mucho gusto tenerte presente aquí. Muchas gracias por aceptar participar en este ejercicio. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Sin más, después de que he presentado a mis compañeras, quisiera decir de manera breve que la dinámica de este ejercicio implica, en principio, que yo presentaré un par de preguntas a ellas. Estas preguntas nos permitirán dialogar en torno a la temática, ¿por qué es relevante hablar de desarrollo humano? Una vez que tengamos estas conversaciones, podremos abrir un espacio y dialogar con quienes nos acompañan en esta sala virtual, y posteriormente también podremos revisar intervenciones de quienes nos sigan en la plataforma Facebook, para posteriormente hacia el final concluir. Dicho lo anterior, quisiera proponer a cada una de ellas, a Gaby y Adela, que puedan decirnos de manera contextualizada cómo podrían describir el entorno personal y profesional, que seguramente es desde donde leen, donde viven, donde se puede interpretar lo que representa para ustedes el desarrollo humano. Gaby, ¿quisieras iniciar? Sí, claro. Bueno, para mí el desarrollo humano, así como dijo Karina, es sí un desarrollo personal en donde podamos aportar ese acompañamiento a las personas que están alrededor de nosotros, llámese familia, llámese espacio laboral, llámese amistades. Sin embargo, para mí el desarrollo humano es principalmente es conocerme a mí, y más que conocerme es el acompañamiento hacia mí. Conocerme, sentir, tal vez hasta investigar un poco más sobre mí, sobre lo que quiero, sobre lo que necesito, para posteriormente poder ofrecerle algo a las demás personas. Pienso que si yo no aspiro a un desarrollo profesional, intelectual, personal, pues no podría aportarle mucho a las personas que me rodean. Entonces, para mí el desarrollo humano, más que nada, es el conocer mis necesidades, atenderlas, acompañarme, y una vez hecho eso, poder brindarle a los demás algo de mí. Quiero pensar, Gaby, que esto se inscribe en un contexto muy específico, personal, social y laboral. ¿Cómo describes este entorno? Bueno, en lo personal, pues estoy casada, soy mamá de 2 niños pequeños aún. Sin embargo, siento la necesidad de seguir desarrollándome profesionalmente.
¿Para qué? Para sentirme satisfecha conmigo misma y también al mismo tiempo ponerle un ejemplo a mis hijos de que el desarrollo personal, profesional, no tiene un límite. Si formamos una familia, podemos seguirnos desarrollando, podemos seguir teniendo aspiraciones, podemos seguir trabajando y podemos cumplirlas. En el ámbito laboral, pues me ha servido mucho a mí esta maestría porque he podido entenderme a mí como maestra, ahorita que estoy trabajando como maestra, mis necesidades, pero también las necesidades sobre todo de mis alumnos. Son niños pequeños y aunque son niños pequeños, pues necesitan ese acompañamiento. Y me ha hecho, más que sensible, me ha hecho un poco más perceptiva de cómo atender esas necesidades, tanto en ellos como en los papás. ¿Cómo con los papás? A la hora de una entrevista puedo comprenderlos, puedo a lo mejor hasta analizar un poco la personalidad de ellos y ya una vez haciendo esto puedo ver por dónde, a lo mejor qué palabras necesitan, si necesitan que yo los escuche, en ocasiones hasta si necesitan desahogarse o el acompañamiento que tanto menciono. Gracias, Gaby. Si entiendo bien, entonces hay una articulación de procesos de desarrollo, tanto en lo personal como señalas, el desarrollo pasa por mí, por mi crecimiento, y dices en lo que representa mi entorno familiar y profesional como ejercicio docente. Gracias por esta primera intervención que nos permite contextualizar y entender desde dónde lees el desarrollo humano. Ya has entrado a un tema que interesa, pero quiero pedirte que volvamos a él más adelante. Quiero proponerle ahora a Adela si puede decirnos un poco de sí, de ti, Adela, un poco de tu persona, de tu entorno personal y profesional. ¿Qué puedes decirnos, Adela? Sí, buenas noches a todos. Yo soy una persona adulto mayor. Desde 1967 yo egresé de la Escuela Normal del Estado en la ciudad de Chihuahua. Es una institución realmente benemérita por la formación de todos los maestros que han egresado y de las cuales yo me honro en ser parte. Mi vocación desde niña fue la de ser educadora, de ser maestra. Entonces, al egresar, inicié mi ejercicio docente en el sistema federalizado. Y en esa parte estuve durante 30 años en educación primaria. Cuando los últimos años de esos 30, los últimos 4, me desempeñé como directora de una escuela primaria vespertina. Gracias, Adela. Esto que dices ya nos adelanta. Posteriormente, bueno, A ver, adelante. Creo que se te fue tu internet. Si quieres, continúa. preguntarle si me escuchan bien, doctor. Ahí te escuchamos, Adela. Adelante. Muy bien. Estudié la licenciatura en educación primaria todavía cuando estaba trabajando con el propósito de profesionalizarme, porque cuando lo hice en la Normal del Estado, pues fue realmente después de 3 años y pues sí, las cosas van cambiando y uno siente la necesidad de actualizarse. Entonces, pues me metí a esa institución, egresé y eso me permitió tener una visión más amplia del ejercicio docente, desde el punto de vista teórico también. Y pues finalmente pude jubilarme a los 30 años de servicio
enseguida ya me dediqué a mi familia. Me preguntaban sobre mi ámbito familiar, como mencioné. Soy casada, fui casada porque pues, mi esposo ya falleció. Tengo mis hijos, mis nietos. Mi ámbito desde cuando me jubilé ha sido principalmente la familia, pero yo tuve la oportunidad de poder hacer una licenciatura en psicología gracias a la intervención del doctor Alejandro Trillo, que fue mi terapeuta cuando mi proceso de duelo por la muerte de mi esposo. Él me dijo que de este proceso tiene que surgir una nueva Adela. Y yo, pues, gracias a su intervención psicológica en mí, me puse a estudiar porque como adulto mayor, pues ya me era difícil desempeñarme laboralmente en el ámbito educativo y yo tenía la intención pues de seguirme preparando para tener una mejor calidad de vida. Fue así que pude egresar de YAPI Universidad. Posteriormente estuve también con el licenciado Trillo por sus consejos. Él me habló de YAPE Universidad. Y cuando menos lo pensé, yo ya estaba cursando 2 maestrías. Una en YAPE y la otra en YES. La de YES era psicología clínica y aquí en YAPE, pues desarrollo humano. En ese mismo tiempo tuve la fortuna de pertenecer a un grupo de maestros jubilados de mi generación, que como adulto mayor ha sido realmente relevante porque por la necesidad que tenemos todas las personas, pero mucho nosotros, ya que los hijos pues ya se casaron y se fueron y uno muchas veces se encuentra muy solo y con el grupo de compañeros se encuentra uno el aspecto relacional, el aspecto de las relaciones sociales que son tan importantes en la vida de cualquier persona y mucho más de los adultos mayores, que muchas veces estamos relegados o pues hasta olvidados. Entonces, yo siento mucho agradecimiento por la vida, porque me ha dado la oportunidad de tener precisamente ese desarrollo, tanto profesional como educativo. La salud es una parte muy importante para poder realizar estos procesos. He sido muy Adela, te estamos perdiendo. Y pues aquí estoy, y es todas las trayectorias. Dígame. ¿No me escuchó bien? Te decía que te estábamos perdiendo, a ver si puedes reubicarte para que la conexión no tenga tanto intermitencia. Si quieres, dejemos hasta aquí tu primera intervención mientras logras saber si se puede modificar tu conexión. Bueno, te agradezco esta primera intervención y ahorita quisiera volver, ya que logres mejor conexión, a preguntarte un par de cosas que son significativamente relevantes. Mientras tanto, quiero proponer, Gaby, un par de preguntas. Tú nos dices que el desarrollo humano pasa por ti o pasa por el yo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el desarrollo humano pasa por el yo? Teóricamente hablando, académicamente hablando, ¿qué es el desarrollo humano del yo? Y esta sería como una primera pregunta, Gaby, y una segunda pregunta es, ya hacías la correlación entre educación y desarrollo humano. ¿Qué significa el desarrollo humano en términos educativos?
Bueno, para mí el desarrollo humano es, las personas obviamente tenemos que seguir avanzando en 1000 aspectos. Una persona no se puede quedar igual para siempre. Es un cambio físico, es un cambio emocional. Una persona aprende día con día, cambia, aunque no lo quiera, cambia por las diferentes experiencias que llegan en la vida. Ya sea buenas, ya sea malas, tiene que haber ese cambio. En lo personal, pues me gustaría unir un poco con mi experiencia, Héctor, con esta maestría, porque ha sido un acompañamiento en precisamente este proceso de cambio, de madurez que yo he tenido, porque cuando inicié la maestría, estaba también en el proceso de casarme. Entonces coincidió que hubo esta materia donde se hablaba del proyecto de vida, proyecto familiar, este proyecto de tener una pareja, de escogerla. Y pues fue una herramienta enorme para mí, que aunque yo ya había escogido a mi pareja y digo, ya estábamos en el proceso de casarnos, fue una ayuda muy grande, sobre todo en la cuestión de la comunicación, porque todo lo que yo pude aprender durante esta materia yo lo apliqué con mi novio, con mi prometido en ese entonces, y fue pues un cambio enorme positivo en esta cuestión de la planeación de nuestras vidas juntos y de la comunicación. Posteriormente, Héctor, unos meses después de que me caso, llega esta materia donde se habla del rol de la mujer, del proyecto de la mujer, si quiere tener hijos, si no quiere tener hijos, y yo tomo esta materia estando embarazada. Entonces, nuevamente fue un acompañamiento muy grande para mí, para entender mis emociones, entender lo que estaba pasando a mi alrededor, porque pues si uno es afectado de cierta manera, pues también se afecta el entorno en el que uno vive, ya sea positiva o negativamente. Y pues a lo largo de esta materia ha sido un gran acompañamiento muy grande en cuestión profesional, en cuestión personal. Por ejemplo, acabamos de tener una materia donde se habla del proceso de la adolescencia, las características, el acompañamiento, justo cuando ahorita tengo un hijo que pues también ya va a entrar a esa etapa. El desarrollo humano para mí es el continuo aprendizaje, la continua preparación, puede ser intelectual. Yo siempre aspiré a no solamente quedarme en la licenciatura, sino tener una maestría e incluso al terminar esta otra maestría, ¿por qué no? Para mí el desarrollo humano implica el desarrollo profesional, no estar estancada, siempre querer más, siempre aspirar más, siempre prepararme más y buscar este cambio en mí, este cambio positivo para sentirme satisfecha, para no sentirme estancada en todos los aspectos de mi vida. Busco conocer más, busco madurar más, busco ser siempre más, para ser un ejemplo para mis hijos, para sentirme satisfecha yo. Y pues gracias a Dios también mi esposo es una persona que busca este crecimiento y este desarrollo personal, este desarrollo humano en él. Entonces, pues vamos a la par. No sé si contesté tu pregunta, Héctor. Sí, son muchas cosas las que dices, ¿no? Lo que estás señalando es, ¿por qué frente a la pregunta de por qué es relevante el desarrollo humano? Dices veintitantas cosas, ¿no? Es decir, la relevancia tiene que ver con el hecho irremediable de que las personas cambiamos y tenemos que asumir el cambio. El desarrollo humano tiene que ver en tu caso, y luego entonces, seguramente en muchos casos, con la proyección vital, existencial, con la respuesta a las preguntas fundamentales de la vida, dices, a mí el desarrollo humano me ha permitido definiciones respecto de procesos fundamentales, como ser madre, lo que representa la comprensión de el cuidado, proceso de maduración de un hijo, de un adolescente. Nos dices el desarrollo humano en términos de la construcción de relaciones específicas de pareja,
creo que concluyes que el desarrollo humano tiene que ver con la realización, la autodefinición, el ir por la vida sintiéndonos más o menos a gusto. Estoy entendiendo que por ahí va tu definición de desarrollo humano, y ahora quisiera vincular lo que nos dices con tu ejercicio profesional. ¿Qué representa el desarrollo humano para una educadora? ¿Qué impactos tiene la educación, o la educación tiene impactos en el proceso de desarrollo de los estudiantes, Gaby? ¿Qué es el desarrollo humano en un aula o en contextos escolares, Gaby? El desarrollo humano en el aula, bueno, yo que estoy trabajando con niños pequeños, es el poder entender el entorno en el que ellos se desenvuelven y poder entender por qué son así en el salón de clases. Hay niños a lo mejor muy activos, tal vez es su personalidad, tal vez algo está influyendo en ellos. Es el observar y el entender estos cambios que se pueden llegar a dar. Podemos a lo mejor identificar algunas situaciones de riesgo en los alumnos por esta empatía que se llega a dar con ellos. Podemos también identificar las relaciones que tienen los padres con los hijos y podemos entender por qué los papás son así o por qué los hijos son así. Entonces, no más que mi trabajo es enseñar el segundo idioma en los niños pequeños, pero también mi trabajo al mismo tiempo se puede decir que es pues ser maternal 100%, porque los niños en algunas ocasiones buscan este entendimiento, este acompañamiento de la maestra para poder platicar, para poder pues identificarse o sentirse refugiados en ciertas situaciones que ellos están viviendo. El desarrollo humano es esta compasión, se puede decir, esta apertura, esta identificación de situaciones, de personalidades. ¿Contesté tu pregunta ahora sí? Sí, y dices cosas que son importantes, ¿no? Porque justamente una comprensión compleja, sistémica del desarrollo humano tiene que ver con también una resignificación de qué sea la educación, ¿no? Es decir, no pocas veces la educación construye una frontera entre el docente y el estudiante, ¿no? Es decir, hay fronteras que no se deben de cruzar. Y con el ejemplo que nos pones de a veces tengo que ser muy maternal, nos estás indicando la relevancia de lo que representa la docencia en ciertos ámbitos, en ciertas edades, donde estamos exigidos y convocados a cruzar fronteras, ¿no? Eso me parece significativo y relevante. Te propongo que dialoguemos con Adela sobre este mismo tema. Yo supongo que Adela, después de 30 años de docencia y los que ahora realiza con sus nietos, podría decirnos una palabra. Adela, ahí ya veo que ya estás. Espero que te podamos escuchar bien, porque una pregunta que se impone para una persona que fue educadora es: ¿qué posibilidades de relación hay entre el desarrollo humano y la educación? ¿Cómo explicas tú esto? ¿Cómo lo comprendes, Adela? Doctor, yo siento que la relación que existe entre educación y desarrollo humano es completamente vital y están como consustanciales uno con lo otro, porque por medio de la educación se van realizando procesos con los alumnos en los diferentes ámbitos, ya que se pretende que la educación de ellos sea de carácter integral, es decir, que impacte todas las áreas de la persona, desde el área cognitiva, el área social, el área relacional. Quisiera preguntar si sí me están escuchando bien. ¿Sí? ¿Ahora está mejor? Ok, muchísimas gracias. Entonces continúo. En todas
las áreas de una persona, no nada más que ellos adquieran conocimientos, que ellos sean capaces de construir sus propios conocimientos, que ellos sean capaces de ir creciendo, de ir sabiendo orientar también sus pasos en la vida, que vayan adquiriendo hábitos de salud, de higiene, hábitos de lectura, hábitos de orden, que en la vida ellos van a requerir tener todos estos tipos de hábitos para sus siguientes escalones que ellos van teniendo. También el deporte es muy importante para ellos, ahí impacta en los aspectos de la cuestión de su salud física, de su persona, de su desarrollo, de su desenvolvimiento. La cuestión emocional también es sumamente relevante que sea atendida por los maestros y que se propicien situaciones en las cuales se vivan esas emociones a través del juego, a través del teatro, a través del arte, a través de las lecturas, a través de un sinnúmero de actividades que se pueden y deben ir desarrollando en el aula, de tal manera que realmente logre apoyarse al alumno en todas las áreas de su personalidad como ser humano. Las cuestiones afectivas, como lo mencionaba Gaby hace un momento, también son sumamente importantes porque el maestro representa para ellos un amigo, una guía, una persona en quien confiar. Debe haber un enlace permanente de la escuela con las familias, con la sociedad de padres, porque la unión de todas estas fuerzas, pues los maestros, los padres, las autoridades educativas, que son quienes llevan los lineamientos de las políticas educativas en el país, y uno tiene que cumplir con los programas que ellos pues que están vigentes y que ustedes saben que en cada sexenio pues a veces van cambiando las políticas y la educación va sufriendo transformaciones en virtud de esto mismo. Entonces el maestro pues tiene la necesidad de estarse actualizando constantemente y de pues no perder el norte y ese vínculo que mencionaba ahorita usted entre desarrollo humano y educación. No sé si he contestado. Sí, sí, es muy interesante lo que dices porque entonces cobra relevancia la temática que estamos dialogando. Si la pregunta central de este ejercicio es ¿qué relevancia tiene el desarrollo humano? Con la pregunta y las respuestas que tú presentas, nos está señalando que hay un sinfín de relevancias cuando correlacionamos educación y desarrollo humano en la medida en que el desarrollo humano desde el ámbito educativo tiene que ver con procesos físicos, psíquicos, emocionales, cognitivos, relacionales, con experiencias, dices tú, lúdicas. Todo este conjunto de descripciones que señalas son profundamente significativas y relevantes, y no hay que excluir un poco lo que está señalando, el hecho irremediable de que la docencia, la educación, está sujeta a los condicionamientos de la política educativa, a las condiciones salariales de los docentes, a las condiciones del sistema educativo que permanentemente va forzando a un conjunto de transformaciones. Esto en general me parece relevante y ya luego propondré que en algún momento volvamos al tema. Veo en esta sala virtual al profesor Gilberto
quien también es educador y también es egresado de esta maestría, y seguramente le puedo preguntar lo mismo, ya lo convocaré a responder más adelante. Les propongo a ti y a Gaby que avancemos. Y yo quisiera seguir el diálogo contigo, Adela, porque has dicho algo que me parece profundamente importante. En mi introducción yo decía que los modelos de sociedad que hemos construido implican que el desarrollo es pensado en términos paneconómicos, en términos de producción. Las sociedades valoran el desarrollo humano en términos de capital humano. Las personas importan en una etapa de su producción, ¿no? Ese es un asunto. Y tú dices algo que es importante para mí, lo que relaciono con algo que yo decía. Llega un momento en que la vida humana, por nuestra edad, nos convertimos en estorbos, porque no podemos producir. El adulto mayor se convierte en algo que si no produce, si estorba, a veces los llevamos a cosas o espacios que más que generarles procesos de humanización, se convierten en procesos de deshumanización, ¿no? Tú te has presentado, y este tema me parece importante, tú te has presentado como una adulta mayor. ¿Qué representa el desarrollo humano desde esta perspectiva? Un adulto mayor, ¿cómo se desarrolla? ¿Hay aprendizajes específicos? ¿Hay acciones, definiciones específicas? Tú como adulto mayor, ¿cómo has logrado desarrollarte, Adela? Mire, yo tengo así, bueno, la experiencia de haber estado prestando servicio social en una institución para adultos mayores que se llama Casa de Día. Esta institución es por cuenta del ISSSTE y ellos brindan a sus derechohabientes ese espacio para que ellos tengan allí una mejor calidad de vida. Entonces, el adulto mayor que asiste allí es atendido, por ejemplo, en las cuestiones diariamente les ponen ejercitación, ejercicios físicos, obviamente dosificados a las etapas en que ellos se encuentran, pues que muchos ya desgraciadamente todos sabemos que ya es una parte que el organismo va sufriendo procesos degenerativos y entonces allí tratan pues que esos procesos sean menos drásticos y por medio del ejercicio. Entonces, un adulto mayor, yo siento, es una persona igual a cualquiera a otra, pero únicamente es diferente en cuanto a que por su edad, ella está en esa etapa pues, de descanso, podríamos decir, de júbilo, de jubilación, y porque físicamente ya no tiene la misma competencia de un joven. Mas, sin embargo, es una persona que merece toda la dignidad, ser tratado con toda la dignidad que cualquier otro ser humano. Es una persona que es capaz de crear todavía, de ser un artista, de tener sentimientos, de generar hasta obras de arte, aun cuando sean pequeñas, de tener la oportunidad de escuchar música, hacer labores manuales. Todo esto les ponen en Casa de Día. Yo he estado como voluntario y cuando he ido les he hablado de, pues, Amado Nervo, por ejemplo. Les he puesto algo sobre sus poemas, música de su época, y ellos han recibido esto con mucho beneplácito. Y entre todos han declamado poesías de Nervo. Entonces ahí se van dando también procesos sociales entre ellos.
La idea también muy fundamental es apoyarlos en sus procesos cognitivos, tendiente a que pues no entren en un proceso degenerativo. Se les apoya a través de crucigramas, a través de sopas de letras, de todo ese tipo de ejercicios que ayudan al adulto mayor. Entonces, el desarrollo humano no tiene por qué parar cuando uno llega a cierta edad. En el caso mío, pues yo he sido muy bendecida porque he tenido, como les decía un momento, la bendición de contar con buena salud, la inquietud de seguir leyendo, estudiando, preparándome, pero con ese objetivo de mantenerme vigente en el aspecto cognitivo, en el aspecto relacional, como persona, pero pues también convivo con mis compañeros y nos apoyamos todos. Yo los veo a los maestros realmente muy bien, relativamente, desde luego, ¿verdad? Correspondiente a la edad que tenemos. Están cada mes tenemos un desayuno. Yo le agradezco mucho al licenciado Alex Trillo cuando estaba yo haciendo servicio social en el ISSSTE y él era mi jefe en su consultorio. Me permitía siempre asistir a las reuniones porque él sabía precisamente que era un aspecto que a mí como adulto mayor pues me beneficiaba mantener el contacto, mantener la relación. También es muy importante para un adulto mayor que su familia lo apoye por lo menos con cariño, por lo menos con eso. Y desde luego, pues con todo lo que podría apoyar para que él cubra todas sus necesidades. Pero pues muchas veces la familia está lejos o trabajan o están demasiado ocupados con sus responsabilidades hacia sus hijos y eso les impide pues apoyarnos un poquito más. Desgraciadamente ha habido personas y se ha sabido que pues hasta han abandonado a sus adultos mayores, lo cual es sumamente triste y gracias a Dios existen instituciones que prestan ese apoyo a quienes ya dieron tanto en su vida, a quienes ya pasaron por las diferentes etapas y en su momento hicieron una gran labor. Entre los compañeros míos de la generación 67, tenemos personas que escribieron libros de matemáticas a nivel bachillerato, que todavía se implementan en los bachilleres. Compañeros que desde que estaban en la normal pertenecían a la orquesta de la normal y la orquesta ya cumplió 60 años y ellos siguen tocando. Entonces, aquí esto es una prueba de que los adultos mayores somos, sí, personas que estamos en un proceso ya por nuestra edad y con una expectativa de vida pues ya no muy larga, pero sin embargo, pues todas esas emociones, todos esos procesos cognitivos, relacionales, físicos, en nuestra salud, todo sigue con nosotros, pero de esa manera. Pues muy interesante y significativo lo que dices. Hay algo que no dices, pero yo diré, no sé si por ti, la relevancia que en ti, en tu caso, tiene la lectura, ¿no? El ejercicio de mantenerte permanentemente ocupada leyendo 2 o 3 horas al día, eso es significativo y relevante. Me parece que nos ofreces claves muy importantes en la medida en que no solo el desarrollo humano tiene que ver con el reconocimiento de aquellas cosas que nos permiten crecer, madurar, configurarnos, sino también hay una beta del desarrollo humano que tiene que ver
con la crítica y la denuncia de aquellas cosas que justamente son obstáculo para nuestro desarrollo, para nuestra humanización. ¿A qué voy? Cosas que ha señalado. Es sumamente complejo y delicado toparnos en sociedades donde los ancianos, los adultos mayores son abandonados, donde viven una suerte de exclusión o de marginación porque no son útiles, dejan de ser útiles a la sociedad, dejan de ser productivos. No solo tú nos señalas cómo resulta necesaria una suerte de ética del cuidado, un principio del cuidado. El adulto mayor no solo tiene que aprender a cuidarse, sino los otros tienen que aprender a cuidarlo, sino nos dices cosas que son muy importantes, como crítica y denuncia a una sociedad donde no sabe lo que representan los adultos mayores como poseedores de saberes fundamentales, como poseedores de historia. Tú misma eres una mujer que escribe historia, que recapitula la historia. De esto no lo has dicho ahora, yo lo sé porque he sido tu profesor, pero son cosas que son profundamente significativas. Si te parece, Adela, dame oportunidad de dialogar ahora con Gaby, porque me parece significativo que podamos pensar, Gaby, cómo el desarrollo humano representa muchas cosas, muchas facetas, ¿no? No sé, en alguna medida quiero preguntarte respecto de cómo se ha modificado, se ha transformado, uno, tu noción del desarrollo humano con la incorporación, tu incorporación a esta maestría, y dos, Gaby, pregunta cuasi personal. ¿Esta maestría y sus procesos han transformado algo en tu comprensión de tu propia persona, de tu propio desarrollo? Sí, enormemente. Enormemente me ha ayudado a conocerme. Obviamente soy una persona muy diferente antes de entrar a la maestría, ahorita que estoy a la mitad. He tenido muchísimos conocimientos respecto a mí, a entender mis procesos, a entender mis cambios, a entender también estas emociones que a lo mejor antes no sentía y ahora por cómo estoy ahorita, no sé, a lo mejor mis nuevas expectativas, mis hijos creciendo, pues me ha ayudado a entenderme más, a entender más lo que quiero, más cómo soy, más lo que soy y por qué soy. Me ha ayudado también en como decía Karina, si yo no estoy bien, si yo no me siento plena, pues a lo mejor no me puedo relacionar plenamente con los demás. Y eso también ha sido un cambio para mí. Soy una persona reservada, soy una persona, pues más que relacionarse con los demás, prefiere quedarse a lo mejor en casa. Y gracias a esta maestría también he podido abrirme un poco más en cuestión de amistades, en cuestión de compartir experiencias, sobre todo eso. Me ha hecho más receptiva y aceptarme más en cuanto a mis emociones y mis procesos. Entonces, para mí es un poco más fácil compartir con los demás. Y al mismo tiempo, pues, tener estas relaciones de que también otras personas me platiquen sus situaciones, yo compartir las mías y así podernos entender más y crear, pues, lazos un poco más fuertes. Y yo antes no era así, para nada. Podríamos decirlo que te ha permitido una suerte de autodefinición, una clarificación de quién eres y hacia dónde quieres ir. Totalmente, así es. Bueno, entonces ahí está una de las relevancias significativas del desarrollo humano. Si en este conversatorio nos estamos haciendo esa pregunta de por qué es relevante el desarrollo humano, ahí está una clave fundamental.
el desarrollo humano nos permite una definición, una proyección, una respuesta a las preguntas fundamentales de la vida. Adela, quisiera hacerte la misma pregunta. ¿Qué ha representado para ti el proceso formativo de esta maestría? ¿Qué te ha abonado? ¿Qué ha representado? ¿Ha transformado algo en tu vida? Ha transformado muchísimas cosas en mi vida, doctor. Yo, cuando llego a esta maestría, empiezo a ver en YAPE Universidad una forma distinta de presentar los contenidos de las materias. Una forma que me ha ayudado a mí a desarrollarme como persona, porque para mencionar un ejemplo, los ensayos que nosotros hacemos en cada una de las materias no son los mismos que yo hacía al principio, cuando entré aquí, como ahora que ya egresé. ¿Por qué razón? Porque YAPE Universidad me ha ayudado a desarrollarme hasta como escritora, porque la mucha lectura a través de todos los materiales que ustedes, cada uno de los docentes que van avanzando las 24 materias, nos presentan una serie de lecturas que a nosotros nos han ayudado a hacernos de un nuevo vocabulario amplio en relación a cuestiones humanísticas de cada una de las materias. Y nosotros ahora entendimos que es muy importante hacer nuestras cuestiones académicas desde un punto de vista más profesional. Por ejemplo, los aspectos del APA, pues han sido difíciles, pero han representado un reto y en cada uno de los ensayos los maestros nos han hecho notar alguna cuestión que nosotros tenemos que mejorar y poco a poco hemos ido pues capacitándonos. Entonces, esta maestría ha presentado para mí gran relevancia en cuestión de crecimiento cognitivo, en cuestión de conocimientos, en cuestión de capacidades, porque uno dice, ¿cómo? Pero los maestros te ponen un ejercicio y resulta que lo puedes hacer. Por decir un ejemplo, en la materia de desarrollo social y económico, el maestro nos pidió que escribiéramos, desarrolláramos un proyecto de intervención ante algún problema social que nosotros hubiéramos detectado entonces nosotros pudimos hacer cada alumno ese proyecto, cuando antes, pues ni soñarlo, ¿verdad? Cuando no habíamos tenido todos los elementos que aquí nos han dado. Resulta que todos hicimos nuestro proyecto. ¿Y qué voy a decir? Pues hasta yo. Lo hice en relación precisamente a los adultos mayores para apoyarlos en cuestiones cognitivas. Y me sorprende que pues podemos cumplir perfectamente con esos requerimientos. En otra de las materias nos pidieron que escribiéramos una historia de vida. Eso significó para mí, no tienen idea cuánto. Yo escogí un super personaje de aquí de la ciudad de Chihuahua, que es ampliamente conocido, para entrevistarlo al profesor Modesto Gaitán por su relevancia en los aspectos de educación musical a nivel no nada más estatal, sino nacional. Y él me hizo el favor de concederme 2 entrevistas. Derivado de esas entrevistas, pues ya me puse a escribir su historia de vida y la presenté al maestro y fue muy gratificante a lo largo de las clases de la materia de expresión escrita, ir escuchando a mis compañeros
por qué habían escogido tales personajes y en qué parte de su proceso de escribir su historia iban. Y cuando la materia terminó, nosotros ya éramos capaces, habíamos adquirido un nuevo nivel de cosas que nosotros podemos hacer. Yo siento que eso a mí me ayudó a pensar en que puedo hacer eso y otras cosas y otros retos que me pongan. Claro, no es fácil, pero uno se va capacitando para poder realizarlos. Entonces, esta maestría, pues, con todos los conocimientos, porque su cuerpo de materias, todas aportan. Por ejemplo, la materia de ética, la materia de derechos humanos, la materia de desarrollo humano, las materias relacionadas con la familia, y así cada una de las, hay materias que, por ejemplo, son sobre perspectiva de género, que ahorita son cuestiones que están muy, muy vigentes y que uno debe tener una comprensión más amplia para comprenderse a sí mismo y para comprender a los seres humanos y para poder tener respuestas, como dice usted, más humanizantes y más amplias y entender que este mundo pues ya no es el de antes, ha cambiado. Y así cada una de las materias nos va abonando conocimientos, herramientas, pero si las sumamos todas, nosotros ya no somos aquellas personas. Yo creo que estamos en un nivel, pues ya de desarrollo cognitivo y social, pues en un nivel diferente y muy diferente a cuando iniciamos. Yo estoy sumamente agradecida y admirada y contenta por todo lo que YAPE me ha aportado a mí y a mis compañeros, porque yo he visto el proceso de ellos, como de muchos de ellos, pues en cada clase nos compartimos, ya que son de diferentes estados de la República, ya que proceden de diferentes licenciaturas, ya que están trabajando en diferentes ámbitos, pero todos dan la coincidencia de que lo que en clase se analiza se lleva a esos ámbitos de trabajo, porque ellos ya con lo que aquí tienen, ya tienen elementos que les ayuda a comprender más el entorno de cada quien. Por ejemplo, quienes trabajan como una compañera que estaba en está en Ciudad Juárez y ella trabaja con mujeres que son vulneradas, que pues muchas veces se enfrentan procesos muy difíciles con sus parejas o con las personas con las que quienes se relacionan, y son instituciones de gobierno que las apoyan, y ahí está esa compañera. Y nos comentó pues muchas veces cómo todas estas cuestiones de perspectiva de género, de derechos humanos, que aquí se manejaron, cómo a ella le ayudaban para entender más a esas personas, incluso para poder relacionarse con ellas de una manera diferente, utilizando un lenguaje inclusivo también, y un lenguaje más humanizante y tener una más comprensión. Y aparte de eso, pues saber que si se necesita conocer de algún artículo, de alguna ley, pues saber uno a dónde dirigirse. O sea, aquí nos abren un panorama muy, muy amplio y yo estoy sumamente impactada y contenta de haber ingresado a esta maestría. No me quiero ir, así le digo. Bueno, el problema es que ya terminaste Bueno, y que ahora sigue la titulación. Bueno, Adela, lo que ahora nos has presentado, pues
Ya le voy a decir al rector que está aquí presente que te contratemos de promotora de esta maestría porque has hecho una suerte de recapitulación de todas las materias. Es decir, yo no sé si alguna materia se te escapó, pero nos has dicho, Pues muchas. nos has dicho de qué va esta maestría para decirnos, yo no sé si te comprendí bien en el meollo del asunto. No podemos hablar de desarrollo humano si eso no representa configuración, definición de uno mismo. Estoy entendiendo que este ha sido el centro del proceso formativo, no solo tuyo, sino de Gaby. Lo que ambas están diciendo es el desarrollo humano pasa por mí, pasa por cada ser humano, por cada individuo en su configuración, en su definición. Y con el recuento que nos has hecho, Adela, señalándonos las muchas temáticas que se revisan en este programa, me parece que a lo que nos convocas es a una necesaria visión compleja del desarrollo humano, que entiendo, tuviste una profesora, la casi doctora Argelia Torres, que acompañó ese proceso, ¿no? Fue una materia sumamente interesante llevada con ella y la verdad que realizamos muchas actividades, incluso un coloquio, no se diga ensayos, no se diga lecturas, discusiones en clase y al final de cuentas ella nos dijo, no les di una materia, les puse un taller. Y nosotros dijimos, con razón nos traía con tantas cosas, pero nos enriqueció enormemente. Y ahora con el seminario internacional que ustedes acaban de concluir, pues yo ahí estuve presente porque pues muy interesada en escuchar todas las formas como las personas que iban presentando semanalmente entendían el desarrollo y lo estaban implementando en colectivos humanos, en grupos, en escuelas, con conferencias, cada quien. Y fue un ejercicio sumamente enriquecedor y sumamente interesante y obviamente con el apoyo del rector, el apoyo de usted y la iniciativa y la decisión, la fortaleza de la doctora, ¿verdad? Argelia, que pues estuvo a pendiente hasta el más mínimo detalle y en la conducción yo siento que lo hizo excelsamente con gracia y con conocimiento y con toda la sencillez y abrazándonos a todos. Bueno, gracias por estas lecturas y lo que habría que preguntarse entonces es, con estas descripciones que ustedes van presentando, ¿qué definición tienen de desarrollo humano? ¿Es posible ofrecer una definición, un acercamiento? Si tuviéramos que ofrecerles a unas personas X, Y o Z personas que nos preguntaran ¿qué es el desarrollo humano? Después de todo lo que ustedes han dicho, ¿qué le podrías decir, Gaby, a una persona? ¿Qué es eso? ¿Por qué es relevante? El desarrollo humano es darse cuenta que uno puede afectar el entorno, así como el entorno nos afecta a nosotros. Entonces, es humanizar, como hemos hablado de esto, humanizar, pensar en los demás, pensar en cómo nuestras acciones, nuestros pensamientos afectan positiva o negativamente a nuestro entorno. Ahorita estamos viviendo una situación en la que todo es yo, todo es quiero y todo es ya en este instante. Y yo en mi ámbito laboral es en lo que hago más hincapié, aparte de lo educativo obviamente, es formar a los niños en este sentido humano, darse cuenta que
ellos con sus palabras pueden afectar a los demás compañeros, con sus acciones pueden afectar el entorno, el salón de clases, el día, el trabajo que estamos haciendo. Es tener esta percepción de que no nada más importo yo, sino que importan todos los que están alrededor mío. Para mí eso es. Pues muy rica esta percepción, donde el desarrollo sí pasa por mí, pero no exclusivamente por mí, ¿no? Eso quiero entender, es una perspectiva antropológica, una comprensión de lo que somos como humanos, seres necesitados y exigidos de los otros. Gracias Gaby por esta lectura. Adela, aunque sea sintéticamente, porque ya nos has dicho 20 cosas, ¿cómo podríamos sintetizar de todo lo que nos has dicho? ¿Qué es el desarrollo humano, Adela? Es un concepto polisémico porque tiene muchas vertientes en las cuales, dependiendo de cada cultura, dependiendo de cada momento histórico, dependiendo de cada grupo social, se va llevando. Pero en lo personal o lo más cercano a lo que yo he visto, es un proceso que nos permite generar capacidades, generar conocimientos, generar habilidades para desenvolvernos en forma más rica y con más dignidad humana, incrementando nuestra calidad de vida. Bueno, pues ahí entonces, muchas gracias, Adela. Muchas razones con las cuales respondemos a esta pregunta que nos tiene aquí. ¿Por qué es relevante pensar, discutir y en todo caso estudiar el desarrollo humano? Quiero proponer, si están de acuerdo, que ahora dialoguemos con quienes nos siguen desde Facebook y quienes nos encuentran en esta sala virtual. Yo ya convoqué, pero dejaré que de manera libre y no coactiva el profesor Gilberto puedas decir una palabra sobre cómo entiende esa relación entre desarrollo humano y educación. Quiero pensar que algunos de los que nos acompañan aquí son estudiantes de este programa de maestría de esta casa de estudios. Les propongo que levanten su mano física o su mano virtual y si quieren tener alguna intervención, sea que puedan compartir qué entienden desde su entorno específico. Veo también a Imelda, ¿qué es el desarrollo humano desde un ámbito específico como el tuyo, Imelda? ¿Cómo se puede entender? Si quieren compartir su propia experiencia, aunque sea de manera breve, o si quieren ofrecer alguna pregunta a Gaby o a Adela, adelante entonces. ¿Quién gusta tener alguna intervención? Profesor Gil, adelante. Adelante, Gil. Ok, gracias. Es que no podía prender el micro, pero ya. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un gusto escucharlas, Gabriela y Adela. Gracias por compartir. Y bueno, pues como voluntario, ¿verdad? No es que haya sido inducido ni mucho menos. Voluntariamente quiero compartir. Me gusta mucho el tema de la educación, obviamente a eso me dedico. Me apasiona la parte de la formación y creo que pues el desarrollo humano tiene que ir entrelazado, ¿no? Desde el concepto de la educación y de la formación del ser humano. Para mí, como les digo, manejo este juego de palabras, ¿no? La educación va más allá de solamente llamarla educación. Para mí es parte de, muchas veces lo digo así, es formación del ser humano precisamente porque la manera en que lo que han dicho Adela y Gabriela, pues estoy completamente de acuerdo en la mayoría de lo que dicen, pues que el desarrollo humano es impactar directamente en la calidad de vida y que estamos hablando no solamente del individuo, sino del colectivo, del grupo.
Sí, y que no se malentienda el concepto de calidad de vida por solamente algo meramente económico, ¿no? Sino es precisamente el poder sentirse parte de un grupo, el poder estar orgulloso de lo que estoy haciendo, el estar orgulloso de mi realidad, de mi entorno, de mi comunidad, de mí mismo como persona. Y todo eso solamente se puede lograr, pues, conociéndome. Solamente se puede lograr sabiendo quién soy, a qué grupo pertenezco, sintiéndome orgulloso de eso, sabiendo que puedo ayudar a los demás con mis actividades diarias, con mis cualidades, con mis conocimientos, con mis habilidades, y sabiendo que además el grupo también me va a ayudar a mí. Y esta es la parte que yo creo que es maravillosa en la parte desde el concepto de la educación, ¿no? O sea, como profesionista de la educación, pues te toca tener la oportunidad de tener contacto con muchos seres humanos, ¿no? Y trascender más allá de lo que a veces nos imaginamos. Sembramos semillas que ni siquiera no somos conscientes a veces o ni siquiera nos damos cuenta. Tengo la fortuna de tener más de 20 años dedicándome a la educación. Empecé muy joven, no. Pero he visto ya muchos frutos al respecto. He tenido la bendición de darme cuenta, de ver incluso me ha tocado hijos de alumnos míos, que de repente me llegan y me platican alguna cosa o me dicen, oiga, profe, me gustó mucho esta parte de su clase, esta parte que di, o contigo, Gil, aprendí esto, conocí esto, y de ahí me fui. Una de las partes que me ha apasionado en la educación, pues es la parte de la práctica de la filosofía, ¿no? De practicar filosofía con los estudiantes. Entre comillas, pues también tengo la fortuna de trabajar con estudiantes, he trabajado con estudiantes prácticamente de todos los niveles, ¿no? Desde kinder, pues, hasta universidad, que actualmente trabajo secundaria y universidad. Pero la parte de filosofía, por ejemplo, hacer práctica filosófica con los niños, con los adolescentes, para mí es bien enriquecedor porque alcanzas a ver todos estos pensamientos y toda esta conciencia del otro. Que como decía ahorita Gabriela, ¿no? Si algo nos está pasando en la actualidad, es que hay muy poca conciencia de los demás. Queremos que el grupo se acomode, se ordene, se estructure, siempre y cuando a mí no me toque ser parte de esa estructura, ¿no? Es importante que haya reglas, pero las reglas las puedo evitar yo de manera individual. Es importante que todos, por decir algo, es importante que todos cumplan con algo, pero si yo por alguna razón no cumplo, se tiene que hacer una excepción. Ese tipo de cosas pues, muy de nuestra época, la inmediatez, el tener el servicio de los demás y buscar que nos estén sirviendo nada más y no coaccionando para mejorar. Pues eso es algo lo que tenemos que trabajar. Sin embargo, estoy convencido, completamente convencido, y por lo tanto entregado que por medio de la formación y el trabajo de la educación es la manera en que podemos seguir trabajando, seguir creciendo como comunidad y pues seguir teniendo este desarrollo humano, que para mí no es otra cosa más que precisamente crecer, caminar en comunidad y descubrirme de manera personal dentro de esta comunidad. Gracias. Gracias a ti, Gil, porque nos aportas cosas que son interesantes, que refuerzan lo que nos ha presentado Gaby y Adela. Y particularmente quiero señalar algo que señalas que es relevante. Tú eres profesor de esta universidad y como bien dices, te ha tocado acompañar procesos de formación en el ámbito de la filosofía. Relevante este punto en lo que nos representa la filosofía en términos de habilitación, de pensamiento crítico, de pensamiento relacional y lo que justamente lo trabajas, en la forma en que lo trabajas desde esto que se llama filosofía para niños, que no es solo de niños ni de niñas, sino también de adultos, de hombres y mujeres. Bueno, Gil, muchas gracias por eso. No sé si alguien más, estudiantes, quisieran tener alguna intervención. Veo aquí un par de estudiantes de este programa de maestría.
No sé si Imelda te vas a sentir convocada voluntariamente igual que Gil, o Giovanelli, no sé si se sentirán convocados voluntariamente. Si no, ya le tengo aquí a nuestro rector, maestro José Luis, un par de preguntas sobre esta correlación entre desarrollo humano y algo que es trabajo de él como terapeuta. Adelante, Imelda, qué gusto verte en esta sala virtual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También para mí es un gusto verlos y juntos. No había visto a Héctor y a José Luis juntos. Muy interesante. Bueno, mira, pues yo soy promotora de salud, trabajo en la Secretaría de Salud y estoy en el programa estatal de VIH. Y por supuesto que hasta ahorita a mí me ha dado muchas herramientas la maestría para trabajar los diferentes grupos en los cuales nosotros nos toca laborar, interactuar, como pueden ser amas de casa, los jóvenes, mujeres trans, usuarios de drogas. Entonces todos tienen su peculiar necesidad y cómo a mí la maestría me ha dado herramientas para poder adaptar mejor mi comunicación, mi mensaje, que viene siendo cómo evitar la transmisión de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo nos vamos adaptando a sus necesidades y cómo vamos detectando estos conflictos, estos problemas que ellos tienen y cómo podemos nosotros ayudar a resolverlos, ¿verdad? En mi experiencia, igual como lo comenta Gilberto, mucho gusto Gilberto, no te conocía. He tenido pues esa dicha de ver esos frutos de nuestro trabajo, por ejemplo, con los indígenas que también nos toca trabajar y que es un poco complicado abordarlos y que ellos nos lleguen a aceptar. No es fácil. Cómo hemos ido creando esas herramientas, por ejemplo, para que ellos vean esa necesidad de usar, por ejemplo, el condón. Al principio nos rechazaban, era un rechazo rotundo, y cómo con el tiempo, en base a su cultura, desde su cosmovisión, transmitimos esta información. Y qué interesante ha sido ir a estos lugares, a estas comunidades, a estos albergues de jornaleros indígenas, que cuando nos ven llegar ya están formados pidiéndonos los condones. Entonces para mí eso ha sido el resultado de un trabajo de adaptarnos a sus necesidades y aplicando herramientas con ellos, ¿no? Entonces, en lo personal es un gran logro el hecho de que se acerque un indígena y te pida un condón porque ya está informado, sensibilizado, y adaptándonos para darle ese mensaje, ¿no? Entonces, aquí es vital la comunicación, y conforme hemos avanzado en la maestría, pues he adquirido herramientas más para sensibilizarme más, cómo compartir estos mensajes, ¿no? En cada uno de estos grupos. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Imelda, porque nos permites ver otra faceta desde tu experiencia laboral, desde tu entorno, y lo que representa ahí el tema del desarrollo humano, la complejidad el desafío que representa justamente que el desarrollo, justo como decía Adela, es una realidad compleja y polisémica, y lo que desarrolla unos
no necesariamente es la solución para otros. Que ese es justamente un desafío de quienes nos dedicamos a esto, reconocer que las soluciones no son heterogéneas, no son estandarizadas, sino que se tienen que adecuar a los contextos, a las personas. Muchas gracias, Imelda, por esta lectura, por esta aportación. Antes de continuar con algunas intervenciones de quienes están en esta sala, quiero leer algunos de los comentarios que están en Facebook y agradecer que nos estén siguiendo y acompañando. Si tienen alguna pregunta para Gaby y Adela, pueden hacerla. Leo algunas de las intervenciones. Ever Martínez dice, bravo. Patti Valderrama, bravo, abuelita, supongo que se refiere a ti, Adela. Olga Rodríguez Chain, pues nos manda aplausos. Alfonso Rodríguez, excelente, felicidades a las dos expositoras, muy bien preparadas. Tienes varias seguidoras, Adela. Aquí Angélica Fajardo, un orgullo, Adelita. Y fíjate quién te manda saludos, la doctora Argelia Torres. Saludos a Adela, una excelente estudiante de la maestría y bella persona. Todo mi reconocimiento para ti. Gilberto Jalpa, felicidades, tía. Bueno, yo creo que aquí trajiste porra, o nos están siguiendo, entonces eso es muy bueno. Ubaldo también tiene muchos abrazos. Bueno, antes de continuar y proponerle a José Luis una intervención, porque me parece relevante que también articulemos cómo el desarrollo humano tiene que ver con un trabajo que realiza José Luis. El tema de la comprensión de nuestro psiquismo, el desarrollo humano desde la perspectiva de la psicoterapia. Antes de eso, pregunta por última vez, ya no te vuelvo a preguntar, Giovanelli, si quieres intervenir, o quienes estén aquí, estudiantes de la maestría, ¿tienen alguna lectura? ¿Quieren tener alguna intervención? ¿Rosario? ¿No? Rosario, ¿segura? Bueno, ya les diré a su coordinadora que Les bajé bueno, que les bajen puntos. Sí, no es cierto, no es cierto. José Luis, ¿qué lectura podríamos hacer con esta lógica de ampliar nuestra visión compleja del desarrollo humano? ¿Por qué es relevante desde un ejercicio profesional como el que tú realizas? Bien, primero creo que cabe decir que la maestría en desarrollo humano y valores fue el primer proyecto del YAPE Universidad. Fue el origen de todo lo demás que fue creciendo, y en algún sentido yo he dicho que la maestría en desarrollo humano es la columna vertebral de todo el YAPE, porque de esta han venido surgiendo los demás proyectos. El segundo proyecto, y aquí voy a hacer la relación, fue la maestría en psicoterapia breve. Y como ustedes saben, en la maestría la gente va a resolver problemas. La gente va porque está sufriendo por alguna situación en la convivencia, por algún trastorno afectivo, algún trastorno de angustia, etcétera. Y entonces, pues afortunadamente, nos enfocamos en ese objetivo, resolvemos el asunto, y por eso se llama terapia breve, ¿no? Es decir, unas 8 sesiones y se da de alta al paciente. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, quienes estamos en terapia, que los recursos, las capacidades, las virtudes que implica conocerse y desarrollar son muy importantes para solucionar los problemas y para no repetirlos de nuevo, ¿sí? Y ahí es donde yo siento que la maestría en desarrollo humano tiene una visión más amplia.
No me ha tocado, bueno, pocos pacientes me ha tocado que vengan a decir, vengo porque quiero conocerme y quiero desarrollar mis capacidades y poner en perspectiva mi ego y batallo para trabajar con este ego y quiero trabajar X virtud. No, ¿verdad? Generalmente, como les decía ahorita, van por un problema específico. Sin embargo, para la solución del problema es muy importante algo fundamental que ustedes decían, que en esta maestría en desarrollo humano se han conocido más a sí mismas, se han tomado, que se reconocen en un proceso de crecimiento existencial, cambiante, y que implica de ustedes poseerse, practicar virtudes, aprender a dialogar, y esto es muy importante para no solamente dejar de sufrir, sino también para aprender a ser un poco más felices o ser un poco felices y contribuir a la felicidad de otros. Entonces, creo que esto es muy importante. Y puntualmente lo que quiero decir es que el desarrollo de capacidades en las personas, el conocimiento de sus recursos es muy importante en la psicoterapia, hablando de este tema, pero como ustedes han dicho, no solamente, está presente también en la educación. No solamente enseñamos contenidos académicos, sino aprendemos a enseñar valores, criterios en la convivencia. La educación se da la educación de valores se da en la convivencia, y creo que todo este aspecto del desarrollo humano se puede aplicar en diferentes ámbitos, como la psicoterapia, como la educación, pero también podemos hablar de la empresa, en la capacitación, en desarrollar capacidades, que ustedes también ven algunas de estas como y habilidades como la planeación estratégica, el aprender a diagnosticar lo que está ocurriendo en un sistema laboral y proponer alternativas de crecimiento organizacional. También eso tiene que ver con desarrollo humano. Entonces, el desarrollo humano, como ustedes bien dijeron, es complejo, abarca diversas dimensiones, y fundamentalmente es una maestría que toca a la persona. No solamente van a estudiar, aprender cosas acerca sino van a estudiar para vivir, para aplicar en sus vidas. Y creo que eso es lo más valioso de sus procesos, que no es solamente una dimensión académica, sino principalmente y fundamentalmente una dimensión existencial. Y bueno, hay diferentes testimonios y experiencias de esto en las estudiantes, tanto actuales como en las que han salido, que lo aplican en diferentes aspectos de su vida familiar, de su vida laboral, involucrándose en proyectos comunitarios como CUSA también, que es un proyecto de una exalumna de la maestría, como estar también en alguna secretaría en desarrollo humano aquí en nuestro estado. Hay varias compañeras, compañeros que por la maestría precisamente están haciendo una labor social muy importante en nuestro estado. Creo que eso sería mi aportación. Les agradezco muchísimo todas sus reflexiones y aportaciones, y todavía por ahí hay algunos puntos que se pueden ganar en mi clase. Muchas gracias, me alegra saludarlos. Gracias, José Luis. Quiero proponer que podamos ir cerrando este ejercicio, pero también quisiera, aprovechando que acaba de llegar, pues, o por lo menos eso me dio la impresión de que estaba llegando el maestro Alejandro Trillo. Debo de decir, Alex, que la maestra Adela te ha mencionado como 10 veces. Luego entonces debo cobrar ahí factura después por esa promoción del terapeuta Alejandro Trillo. Luego te paso la factura, profesor. Bienvenido a este ejercicio, y igual que en otro evento que tuvimos ayer, debes de verte reconocido por lo que representas para Adela.
Bueno, ¿por qué lo digo? Lo digo porque también eso es proceso de humanización, ¿no? Lo que Adela nos ha querido decir en este ejercicio es el impulso que recibió de ti. La terapia representa justamente eso. Alex, aunque sea brevemente, ¿quieres reaccionar? Y ya luego te digo cuánto debes. Muy bien, sí, anoche platicaba precisamente con Adela vía mensaje de WhatsApp y le comentaba que pues me siento muy orgulloso de ella, de todo lo que ha logrado. Empezó todo con un proceso terapéutico y de pronto verla ya con sus maestrías, con la licenciatura en psicología. Entonces, para mí se lo hacía saber a ella que era un gran orgullo el ver cómo precisamente en esta cuestión del desarrollo humano, ¿no? En esta cuestión del crecimiento personal, cómo ella ha ido evolucionando y para mí es un gran orgullo saber que está ahora aquí con nosotros en el YAPE. Y sé que en un futuro pues también a lo mejor se incorpora también a las filas de los docentes del YAPE porque es una persona que tiene mucha preparación y mucha capacidad para esto de transmitir también esas enseñanzas y los conocimientos que a lo largo de su vida pues ha ido desarrollando. Muchas gracias, Alex, por esta reacción. Propongo que podamos ir cerrando este ejercicio. Si tuviéramos que señalar por qué es relevante pensar el desarrollo humano, ¿qué podrías decir, Gaby? ¿Qué lectura se le puede ofrecer a alguien que desconoce la importancia, la relevancia? ¿Por qué es importante pensar, estudiar el desarrollo humano? Es importante pensar en el desarrollo humano porque no vivimos aislados, vivimos en comunidad y como ya hemos mencionado antes, nuestro entorno nos afecta directamente a nosotros y nosotros podemos afectar ese entorno. Es responsabilidad de nosotros como personas desarrollarnos y pues aportar algo a este planeta. Gracias, Gaby. Igual, Adela, ¿con qué podemos concluir este ejercicio? ¿Por qué sería relevante el desarrollo humano? Porque el desarrollo humano existe en todos los ámbitos, en todas las sociedades, por muy pequeño que pueda darse en alguna parte de este mundo donde las condiciones sean muy precarias, sin embargo, existe, puesto que tiene muchas diferentes vertientes, pero ahí está presente ya en una, ya en otra, y es importante estudiarlo, es importante para avanzar en él, para que abarque a todos, para que esta sociedad esté mucho mejor. Muchas gracias, Adela. Y también, pues muchas gracias a quienes han acompañado este ejercicio en esta sala virtual. Señalaré un par de cosas. Justo Adela hizo referencia a un seminario internacional que tuvimos en esta casa de estudios, en esta universidad, convocado por el programa de doctorado en Filosofía y Ciencias Humanas. El seminario lo que permitió, como ella decía, pensar de manera compleja y desde múltiples perspectivas qué es el desarrollo humano. Ya en algún momento he señalado la conducción atinada de la doctora Argelia Torres en señalar cómo el desarrollo humano es algo que se tiene que ir tejiendo, es algo que se tiene que ir construyendo. Lo que nos humaniza hoy, lo que nos define hoy, lo que hoy nos configura, no necesariamente es lo que será mañana. Nuestras exigencias de humanización
están condicionadas justamente por el decurso, porque cada vez más se nos presentan nuevas exigencias. La realidad nos va demandando justamente responder a ello. Este ejercicio ha sido fundamentalmente una probadita de lo que representa pensar la relevancia del desarrollo humano. Son muchos los asuntos, no son los únicos de ninguna manera. Luego entonces, gracias por habernos acompañado. Quiero cederle la palabra al maestro José Luis Lara, rector de la universidad, para que pueda agradecer y señalar alguna palabra conclusiva sobre este ejercicio. José Luis. Les agradezco muchísimo a ti, Héctor, por la moderación de este conversatorio y a ustedes, compañeras, alumnas, Adela y Gabriela, por su participación. Sé que algunas de los que están aquí, Imelda también que participó, Alejandro, Gilberto, sé que traían más, pues experiencias que ustedes pudieran o que pueden compartir. Yo estoy muy agradecido por esta reflexión, por recuperar esta maestría que ya ha sacado más de 17 generaciones pues a través de los años. Como decía ahorita, es nuestro primer proyecto y tiene un afecto especial para todos los docentes, las maestras y maestros que trabajamos con ustedes, porque hay muchas experiencias de vida y muchos encuentros que han dado para ir creciendo también más. Alejandro Trillo también ha dado clases en esta maestría, así que nos ha dado muchas satisfacciones, principalmente en amistad y en compañerismo, pero también hemos crecido juntos. Así que muchas gracias por su participación y bueno, a quienes nos están viendo o escuchando, invitarlos a esta maestría en desarrollo humano que tiene una perspectiva ecosistémica, holística, que busca el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones y relaciones, en la relación con la familia, con la sociedad, con la cultura, con la espiritualidad, y en la relación consigo mismo. Entonces, no es una maestría o un desarrollo humano reducido al individuo, sino, como dijo Gabriela, es un desarrollo humano del ser en convivencia, en coexistencia con los otros seres vivos y no vivos también, en esta dimensión ecológica. Entonces, invitarlos a que conozcan esta maestría y que quienes guste pues se puedan sumar a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Solo entonces me resta agradecer, Gaby, muchas gracias por este ejercicio, por tu intervención y participación generosa. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y por supuesto, Adela, muchas gracias por tu participación y pues una vez más reitero la relevancia de tu paso por este programa. Muchas gracias por el ejercicio. Al contrario, doctor, yo soy quien está sumamente agradecida con todos ustedes y agradezco también a las personas a todos que nos han hecho el favor de estar presentes, de mandar algún mensaje, de sentir que estamos acompañados con todos ellos. Y muy agradecida principalmente con el rector José Luis Lara, con usted, doctor, por su manera tan profesional para la conducción de este ejercicio y también porque para mí ha representado
una oportunidad muy importante en este momento que pues prácticamente estamos cerrando la etapa de la maestría para ingresar a la de preparar para la titulación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y agradezco a nombre entonces de las autoridades de esta universidad, del maestro José Luis Lara, rector presente, y de la maestra Ana Karina Gómez, quien se disculpa porque no ha podido volverse a conectar. Está, dice, lloviendo sumamente en Ciudad Juárez. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, que tengan un buen descanso.